Los saludamos en el maravilloso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Damos honra y gloria al Eterno por seguir nuestro Dios, continuando en dándonos la oportunidad de presentarnos ante ustedes a través de esta su estación Radio Resplandecer. Queremos una vez más invitarlos para que hoy en este día nos unamos para seguir orando por el pueblo de la Biblia, por el pueblo judío, por el pueblo de Israel. En los meses anteriores o el año pasado estuvimos viendo las situaciones, cómo se iban desarrollando, no solamente a nivel regional, o sea, en el pueblo de Israel y sus alrededores, empezando con la Faja de Gaza, lo que era el Líbano y también lo que miramos, los continuos ataques del grupo terrorista operando desde el país de Yemen, los Hutis, y la presión y los ataques continuos también que se llevaron a cabo por medio del país de Irán y los diferentes grupos que operaban en Irak, en Siria y aún en Judea y Samaria. Y la situación a nivel mundial, miramos cómo se levantaron en los países, por ejemplo, los países de Europa, el país de Estados Unidos, Centroamérica, en Latinoamérica, aquellos que se levantaron a juzgar al pueblo de Israel, condenándolo aún de genocidio. Y miramos, ¿verdad?, que a nivel mundial hubo una condenación al pueblo judío. Pero sin embargo, han pasado los meses y nos hemos dado cuenta y todo ha salido a la luz y miramos de que todas aquellas presiones y acusaciones en contra del pueblo judío, pues no eran válidas, solamente era propaganda impulsado por los antiseméticos, especialmente por la hermandad islámica y otros grupos más en los cuales han seguido y siguen con la idea de la destrucción del pueblo judío, del pueblo de Israel. Y para ese tiempo parece que todo terminó, parece que todo va rumbo a una estabilidad. En el Medio Oriente, paz con los árabes, basado al plan que ha presentado el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Pero esto solamente lo hemos dicho una y otra vez, solamente es una fantasía por cuestión de que no es imposible de que alguien pueda tener paz cuando con sus vecinos, cuando sus vecinos han indoctrinado por generaciones, por décadas, a sus ciudadanos a la destrucción del pueblo judío, a la destrucción del pueblo de Israel. Y vamos a dar alguna información y elaborar sobre este punto importantísimo, en lo cual nos conviene a nosotros como miembros de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, que estemos conscientes de estos puntos, esos detalles, por cuestión de que cuando ignoramos estas áreas, estas partes, entonces nos es muy fácil solamente mirar al pueblo de Israel como el verdugo, el pueblo de Israel, el fuerte, el que está oprimiendo a los débiles. Pero cuando ya entramos y conocemos más a fondo el problema y la situación, entonces podemos hacer balancear nuestra opinión y darnos cuenta de qué tan erróneo, qué tan equivocado estábamos en solamente apuntar al pueblo de Israel como el verdugo en esta situación que estuvo confrontando y todavía sigue en pie, confrontando en la Faja de Gaza con el grupo terrorista Hamas, que el 7 de octubre del 2023 invadió los kibbutz al sur de Israel, cometiendo toda clase o todo tipo de atrocidades, desde decapitar personas, masacrar, aún quemar vivos familias, etcétera. Y es muy fácil que a nosotros se nos olvide las atrocidades que se llevaron en contra del pueblo de Israel el 7 de octubre y pasarlo por alto solamente y mirarlo como algo de un acontecimiento que fue llevado a cabo por la reacción de la presión del pueblo de Israel hacia un pueblo, hacia los palestinos. Pero eso es completamente falso, ¿ok? Entonces nos es importante que nosotros nos informemos, especialmente como pueblo de Dios, porque la presión en contra del pueblo de Israel no se ha terminado. La Unión Árabe sigue presionando al pueblo de Israel, y aún la Unión Europea y también la presión de la Corte Internacional, las Naciones Unidas y aún la administración del presidente Donald Trump siguen poniendo presión hacia el pueblo de Israel, especialmente en contra del primer ministro Benjamín Netanyahu, para que
en este plan de cese al fuego, en la liberación de los rehenes, tanto los vivos como los muertos. Todavía hay dos más en los cuales se tienen que rescatar de los cadáveres, pero sin embargo, miramos el intento de todavía de aquellos que no han querido someterse al tratado de intentar todavía matar soldados en la faja de Gaza, o sea, del pueblo de Israel. Y también miramos la presión que sigue poniendo en el intento de rearmarse y rearmar al sur del Líbano el grupo terrorista de Hezbollah. Entonces, todo esto es importante que nosotros lo miremos para que podamos entender por qué es que Israel sigue atacando, sigue eliminando líderes del grupo terrorista Hamas, tanto los que operan en Judea y Samaria, al sur del Líbano, y también los que operan en la faja de Gaza, aquellos que surgen de los túneles y quieren escapar o quieren seguir, ¿verdad?, combatiendo. Y es fácil entonces apuntar hacia el pueblo de Israel y enjuiciarlo y condenarlo. Digo todo esto porque como pueblo de Dios entre los gentiles, como iglesia de nuestro Señor Jesucristo, debemos de entender que la promesa hecha a Abraham no ha dejado de ser. La promesa hecha a Abraham sigue en pie. Yo bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y a nosotros, como pueblo de Dios entre los gentiles, nos es conveniente de que estemos conscientes, porque la influencia y la opinión pública en su mayoría están en contra del pueblo judío, en contra del pueblo de Israel, y siguen echándose maldición a sí mismos, porque la palabra de Dios nos dice. Pero, sin embargo, nos fijamos de que toda esta situación que prevalece va con el punto del establecimiento de una solución de dos estados, o sea, el establecimiento de un pueblo o de un estado palestino en Judea y Samaria y parte de la faja de Gaza, con el nuevo plan de Donald Trump. Tal vez solamente la autoridad palestina tenga cierto control ahí, pero también es importante considerar de que quiere establecer un estado palestino con Jerusalén como la Jerusalén antigua como la capital, y esa es una de las algo que ha estado deteniendo en el tratado de Abraham entre Saudi Arabia y Israel. Lo que han pedido es que Saudi Arabia quiere que Israel se comprometa a establecer un estado palestino con Jerusalén como antigua como su capital. Y claro, eso no se puede llevar a cabo. Y quiero dar información también para que nosotros tomemos conciencia y sigamos orando por el pueblo judío, por el pueblo de la Biblia. Porque sea como pensamos que el conflicto terminó, pensamos que la presión con el pueblo de Israel ya ha cesado. Y no es así. Y decía esto al principio de cómo es posible nosotros llegar a pensar y creer de que la situación en el Medio Oriente, especialmente Israel y la autoridad palestina o los palestinos, como comúnmente se conocen, que no es una identidad, solamente son árabes en los cuales tomaron ello como una identidad para seguir presionando al pueblo de Israel. Y digo esto por cuestión de que si cada uno de los que tienen poquito conocimiento, en que sea algo leve de historia, se pueden dar cuenta de que no hubo ningún problema antes de la guerra del 67 de los llamados palestinos con Jordania para establecer un estado palestino en Judea y Samaria, porque Jordania tenía el control de Judea y Samaria. Y tampoco había un problema con Egipto, por cuestión de que Egipto, antes de la guerra del 63, tenía control de la faja de Gaza. Bueno, eso es importante que también lo consideremos. Pero queremos elaborar sobre puntos importantes en los cuales debemos de considerarlo para que sigamos orando por el pueblo de Israel y mirar cómo es que al presente todavía siguen programas establecidos y respaldados por la autoridad palestina en Judea y Samaria, y aún especialmente en Judea y Samaria por la autoridad palestina, donde hay programas de pago por asesinato, así se conoce, el programa de pago por asesinato, o también ese pago, o también se conoce como el fondo de los mártires. Esto es en recompensa económicamente a palestinos
que han cometido atentados contra el pueblo de Israel. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la autoridad palestina dará a las familias de los terroristas de Hamas o de todavía ahorita. Por eso lo traigo a referencia o lo traemos a este tiempo por cuestión que todavía, aunque hay un cese al fuego y se quieren dirigir hacia la paz y el establecimiento de 2 estados, pero sin embargo todavía este programa sigue vigente en el pueblo o entre los palestinos. Decía que al grado que la autoridad palestina dará a las familias de los terroristas de Hamas cerca de 3 millones en concepto de pago por asesinato, por haber hecho el acto del 7 de octubre. Un ejecutivo de Comisión Europea declaró al medio que seguirán realizando pagos por asesinato a familias presos que han cometido actos de terrorismo contra la población de Israel. Aún ahorita, en estos momentos, en este tiempo, hay cerca de 6,000 terroristas islámicos en prisiones de Israel, donde la autoridad palestina les paga un importe mensual mientras están en la cárcel. También se financian a sus familias. O sea que este programa que se lleva a cabo por la autoridad palestina es un programa donde cada uno de aquellos que comete o mata a un judío es recompensado. Y si a él lo matan, las familias son recompensadas. Y esto no es algo nuevo, es algo que siempre ha estado, pero que con las diferentes negociaciones, habiendo el líder de la autoridad palestina, declarado entre la Asamblea de Naciones Unidas que este programa iba a terminar, pero sin embargo todavía sigue en pie. El dinero que recibe la autoridad palestina en estos momentos proviene de donaciones y ayudas internacionales. Entre ellos, más fuertes donadores está Qatar, Turquía, entre ellos está la Unión Europea. Pero aún decía esto que la mayor ayuda proviene de Arabia Saudita. Y esto es algo irónico porque Arabia Saudita es el mayor portador en ayudas hacia la autoridad palestina y es el que quiere llevar el presidente Donald Trump y presentarse para que se lleve a cabo o se añada a Arabia Saudita al Tratado de Abraham. Unos entienden un poquito más, otros menos. ¿A qué nos referimos con esto? Entonces, estoy elaborando todo esto por la importancia de que consideremos de qué tan fuera de orden, qué acción tan catastrófica se mueve dentro de la autoridad palestina, mientras, por un lado, quieren jugar el papel de querer tener paz con el pueblo de Israel, pero sin embargo siguen con este programa de pago por asesinato. Por ejemplo, si es condenado a 10 años un terrorista, recibirá $1,800 mensuales en la cuenta de su familia. Quiere decir que si un terrorista comete un acto de crimen y mata a un ciudadano judío y a él lo matan, su familia recibe $1,800 mensuales. Y si este es puesto en prisión, aún recibe la misma cantidad su familia. Y no solamente eso, que cuando él salga de la cárcel recibirá un bono especial, un pago único de $4,500. Ese es el programa en el cual prevalece todavía vigente con la autoridad palestina. En el año 2024, la autoridad palestina pagó 144 millones en estipendios para terroristas. Esos son los pagos que se dan por cometer actos de terrorismo en contra de la población judía. Para el 2025 ya han asignado 214 millones y aún todavía el año no termina. Pero sin embargo, hasta este tiempo
ya se han asignado más de 214 millones a familias de terroristas y a terroristas. La autoridad palestina sigue con la política de pago por prisionero terrorista. Decía esto, que aún todavía no solamente sigue el pago, sino está con el proceso que aumente. Y aún la ha aumentado el pago. Entonces, ¿qué podemos decir esto? Que no se puede combatir el terror, no se puede desarmar el terror mientras se le paga. Entonces, tomando en consideración esto, ¿cómo es que mientras hay una población, esto es aparte de los libros de texto, donde se envenenan las mentes de los niños y consideran a Israel que están en esa situación, siempre dependiendo de las ayudas internacionales por generaciones, y culpan a Israel, que es el culpable de su situación. Y aún en los libros de texto enseñan a odiar, a maldecir y aún matar al pueblo judío. Entonces, ¿cómo podemos nosotros llegar a pensar y creer que de un día para otro, de un año para otro, vaya a haber paz entre palestinos y israelitas? Es algo que no tiene sentido, porque el corazón de generaciones, ya de por generaciones, se han envenenado con el odio del antisemitismo. Por eso es que es importante que nosotros, como pueblo de Dios entre los gentiles, nos mantengamos orando por el pueblo judío, nos mantengamos orando por el pueblo de Israel. Oramos por el primer ministro, oramos por el ejército, pero también orar por cada ciudadano, especialmente en Israel, pero también por el judío de la diáspora. Porque vuelvo a repetir, no se puede combatir el terror, no se puede desarmar al terror mientras se le paga. Y es precisamente lo que ha estado haciendo la autoridad palestina, respaldado por los diferentes, no solamente por los países árabes como lo es Qatar o Saudi Arabia, pero también está Turquía, que apoyan fuertemente, y también las ayudas internacionales que también están recibiendo. Y es importante también que consideremos de que es muy difícil, por lo que hay en el pasado, de que se quiera llegar a tener paz con el pueblo de Israel, o sea, sus enemigos gratuitos de alrededor, a los llamados palestinos, que vuelvo a repetir, no es una identidad étnica, solamente son árabes ahí. Por ejemplo, el 29 de noviembre se cumplieron 78 años en el plan de partición. En este plan, la propuesta era de repartir la tierra entre judíos y árabes, no palestinos, entre judíos y árabes. Para ese entonces Israel lo aceptó, pero lamentablemente el liderazgo árabe lo rechazó y declaró la guerra a Israel. En el pasado se han presentado otras propuestas. Por ejemplo, los árabes volvieron a rechazar, ya conocidos como los palestinos, rechazaron en los años de 1993, conocido como el Tratado del Oslo, donde también rechazaron. Y no solamente ahí, sino que en el año también 2008, habiéndoseles plantado otra propuesta, también lo volvieron a rechazar. Entonces podemos sacar a conclusión esto, entendiendo que aún el liderazgo que se niega a desarmar y sigue recompensando terroristas, no tienen la intención de establecer la paz. Más bien, están para destruir la paz. Y eso es lo que debemos nosotros de considerar. Por eso es que los invitamos para que nosotros nos mantengamos orando como pueblo de Dios entre los gentiles, orar por la paz de Jerusalén, orar por el primer ministro, orar por los ciudadanos en el pueblo de Israel y orar por el judío de la diáspora. Porque lo que hemos elaborado aquí de que es imposible, de que vuelvo a repetir, de que se pueda combatir el terror o desarmar el terror mientras se le sigue pagando. Y es precisamente lo que la autoridad palestina sigue haciendo
hasta este día, manteniendo el programa de pago por asesinato. Si los invitamos, vamos a unirnos en oración y pedirle a nuestro Dios que bendiga al pueblo de Israel. Y lamentamos también la pérdida de las vidas inocentes en las cuales anhelan y desean en sí la paz, pero sin embargo, por causa de la mucha mala información que se ha llevado a cabo, han tenido también que sufrir las consecuencias de un liderazgo que respalda, apoya y financia el terror. Así que nos unimos en oración por el pueblo de Israel, diciéndole una vez más a nuestro Dios: bendito Dios, te bendecimos, te damos honra y te damos gloria, Señor Jesucristo. Tú eres nuestro Dios. Nosotros en ti confiamos. Tú eres el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y oramos, mi Dios, que establezcas tu pacto con tu pueblo, mi Señor, porque tú eres el que los ha llamado y los ha formado. Tú creaste este pueblo, Señor, para nuestra bendición. Y nosotros, Señor, nos unimos con todos nuestros hermanos que en diferentes partes del mundo han entendido y han recibido, Señor, revelación para entender de que nuestra salvación a nosotros, entre los gentiles, viene por los judíos. Y tú nos has querido bendecir a través de esa raza. Pedimos bendición por el primer ministro de Israel. Pedimos que los notes de sabiduría espiritual, de valentía y de fortaleza. Pedimos unidad entre tu pueblo Israel. Y pedimos también, Señor Jesucristo, dirección entre todos aquellos líderes en los cuales tengan hacer decisiones, ya que la presión está fuerte en contra de tu pueblo Israel. Le pedimos también, mi Dios, que tú ilumines la mente y el corazón de todos aquellos civiles, mi Dios, en Judea, en Samaria, en la faja de Gaza y aún al norte en Líbano, en Yemen, aquellos en los cuales son víctimas por un liderazgo que busca la destrucción del pueblo de Israel. Te pedimos que abra sus mentes, que abra sus corazones, que tu gracia y tu misericordia se extienda también sobre ellos. En tu nombre te lo pedimos, Jesucristo, mi Señor y Dios. Y guárdanos a nosotros como tu iglesia y líbranos, Señor, libéranos de esta ola de antisemitismo que ha estado azotando a tu iglesia. Te lo pedimos en tu nombre, Príncipe de Paz. Gracias, mi Señor Jesucristo. Amén. Bueno, mis hermanos, pues Dios los bendiga. Deseamos en el nombre del Señor Jesucristo que la información breve que aquí presentamos le sea a usted de bendición y de edificación espiritual. Si usted desea más información sobre lo que aquí elaboramos, lo invitamos a que se comunique con nosotros. Nuestro deseo y nuestro anhelo, como siempre, es serle de bendición. Lo invitamos para que se una marcándonos también al área 831-664-5748 o también puede marcarnos al área 831-386-9112. De nuestra parte deseamos que el Señor grandemente le bendiga.